Antes de dar inicio con el desarrollo del tema, me permito dar lectura a la semblanza académica de nuestra ponente. Enfermera especialista en oncología por el Instituto Nacional de Cancerología y licenciada en enfermería por la FES Zaragoza UNAM. Actualmente se desempeña en la UMAE, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en el módulo de prevención y de atención de heridas y estomas. Ha desarrollado su trayectoria profesional en instituciones de alto nivel como el INCAN, el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y el Hospital General Coyoacán. Participa efectivamente en congresos nacionales e internacionales de enfermería oncológica y se distingue por su compromiso en el desarrollo de competencias avanzadas en la atención integral, segura y humanizada. Solicito que recibamos con un fuerte aplauso a la enfermera Giovanna Lisset Guzmán Padilla. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes ahorita compartiendo un poco de mi trabajo, del conocimiento. Siempre agradecida de darnos la oportunidad a nosotros de sembrar una semillita en cada uno de ustedes que son estudiantes que van comenzando en esta área. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la práctica avanzada en el manejo de heridas y estomas. Antes que nada, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses por el contenido que se llegue a visualizar durante la presentación. Definiremos lo que es una herida. Según la Sociedad de Enfermeras de Heridas y Ostomías de Continencia en Estados Unidos, define lo que es una herida. Es una interrupción en la estructura y funciones de la piel, así como sus tejidos subyacentes, y está relacionada con diversas etiologías. No cambia. Bueno, en nuestro país, de todas esas etiologías, las más frecuentes son las heridas de origen traumático, así como las úlceras por pie diabético. Estas corresponden a casi el 50% de toda estadísticamente y cabe mencionar que casi el 80% es atendida en hospitales de segundo nivel. Hoy en día se dice que todas las enfermedades son un problema de salud pública, ¿cierto? O sea, cada quien que menciona cáncer de mama es un problema de salud pública. Cualquier tipo de enfermedad comienza siendo un problema de salud pública, ¿pero por qué? Pues porque son cuestiones o son enfermedades o problemáticas que se pueden prevenir. ¿Qué otro factor tiene? Que implica un alto costo tanto para la sociedad, para los sistemas de salud y tiene un alto impacto en la salud de las personas, así como en este caso lo que son el tratamiento de las heridas, pues implica una alta inversión económica, ya que requiere tanto de personal altamente capacitado y pues por supuesto el insumo de los materiales que son altamente costosos. Como dato numérico, tenemos que cerca de 46 millones están destinados para los procedimientos a nivel ambulatorio y cerca de 1.864 millones se destinan a la atención de estos procedimientos a nivel hospitalario. Bueno, ¿y qué se hace en nuestro país? Se hacen diversas reuniones para dar respuesta a esta problemática. Una de las más recientes se hizo en el estado de Tabasco, en donde se reunieron expertos en heridas y de donde surgió la creación de 301 clínicas destinadas a la atención de heridas en 21 entidades de nuestro país. Pero bueno, si hacemos una pequeña división, corresponde a 14 clínicas por cada entidad federativa. Habría que valorar si estas clínicas están al alcance verdaderamente de las personas que lo necesitan, ¿sale?
Bueno, ¿y qué personal es el que está siempre al frente de las clínicas de heridas y estomas? Enfermería, ¿cierto? Es de los que más nos mandan a ese tipo de servicios y pues diariamente nos enfrentamos a ese reto de conocer las nuevas terapias, los nuevos dispositivos, porque es algo que va a la vanguardia. No siempre estamos utilizando el mismo tipo de materiales para los pacientes. Así que todos tienen una gran tarea. Bueno, para comenzar nosotros y poder desarrollar un trabajo en este tipo de lugares, pues tenemos que aprender a valorar lo que es una herida, tanto la herida como el hecho de la herida, ¿sale? Pero nosotros no solo vamos a ver la herida, sino también vamos a valorar a los pacientes. Hoy en día, bueno, esta clasificación creo que ya todos la conocemos, es de los distintos tipos de heridas que hay de acuerdo a su naturaleza. Está clasificado de acuerdo a su naturaleza, pueden ser contusiones, pueden ser empalamientos, heridas penetrantes y demás. De acuerdo a su profundidad, pues qué tanto alcanzan las heridas, si son heridas penetrantes también, profundas, superficiales, escoriaciones. Se clasifican también de acuerdo a su temporalidad, si son heridas crónicas o agudas, y de acuerdo a su contaminación, si son heridas limpias, limpias contaminadas, limpias infectadas o sucia y contaminadas, ¿sale? Existen varias herramientas, de las muchas que hay, esta es como la más conocida, no sé si alguien haya oído hablar de lo que es el TIME. Nos invita a valorar lo que es la herida. Primeramente surgió el TIME, en donde nos habla de este acrónimo. La T nos dice que debemos evaluar el tipo de tejido que hay en la herida, si hay un tejido viable, si se debe de desbridar, qué tipo de desbridamiento vamos a utilizar y demás. Posteriormente, en la I nos invita a valorar si hay signos de infección o de inflamación. En la M nos invita a valorar lo que es el manejo del exudado. Si es una herida muy seca, se le debe de agregar humedad y viceversa. Si es una herida muy húmeda, hay que manejarla con diversos apósitos, dependiendo del tipo de exudado que tenga. Y la E, pues nos refiere que debemos de vigilar los bordes. Una herida con unos bordes que no están sanos no va a sanar. Después surgió lo que es el TIME 2.0. que implica también lo que es el TIME, pero agrega otras valoraciones, como lo es la historia clínica, las enfermedades adyacentes que hay en los pacientes. Por ejemplo, en el caso en el hospital que trabajo, se evalúa al paciente oncológico. Tenemos que ver si está en tratamiento de quimioterapia, si está en radioterapia, si está en evaluación, nada más, en vigilancia. Todo eso se toma en cuenta. Y posteriormente hay que reevaluar el tratamiento. No siempre le vamos a dar los mismos tipos de tratamiento a cada paciente. Hay que estar evaluándolo para ver si necesita otro tipo de tratamiento. Y bueno, esto es a grandes rasgos de lo que nos habla este acrónimo, ¿sale? Por si en algún momento lo llegan a ver, ya saben qué es. También existe lo que es el Dominate. Surgió en el 2014. Algunos le dicen Dominate, otros le dicen Dominate. Incluye también lo que es el TIME, la misma valoración, pero agrega otros puntos, lo que es disminuir la presión en las heridas, también toma en cuenta la salud mental de los pacientes, la medicación, se toma en cuenta si ese paciente puede ser candidato a otras terapias, como lo es la terapia de presión negativa, se toma en cuenta también el edema en el caso de las úlceras venosas. En el 2015 surge lo que es el triángulo de valoración de las heridas. Surge también con colaboradores debido a esa necesidad que había por evaluar las heridas y lo hacen junto con la compañía Coloplast. Aquí prácticamente evalúan el hecho de la herida, evalúan los bordes de la herida y lo que es la lesión perilesional, la piel perilesional, perdón. Pero ya el más reciente, en el 2022, es el pentágono de la valoración de las heridas, que se imaginan, incluye todo lo anterior que yo les he mencionado, el pentágono de valoración de las heridas lo incluye. Entonces, este acrónimo nos ayuda a evaluar al paciente de manera holística, no solo evaluamos su herida, sino todo su entorno, ¿sale?
Ahora, existe lo que es la cura tradicional y la cura avanzada. La cura tradicional, muchas veces, no sé si han estado en contacto con pacientes con heridas postquirúrgicas que les dicen, no la tapen, no la toquen, así seca va a sanar, pero no. Se ha comprobado que el ambiente húmedo nos va a ayudar a tener un mejor proceso de cicatrización y de eso se trata la cura avanzada. De aquí en adelante van a estar oyendo lo que es la cura avanzada, que es por la razón por la que yo estoy aquí, ¿sale? ¿Qué ventajas tiene la cura avanzada? Como ya les mencioné, en el año 1962 se hizo un estudio donde se comprobó que el exudado de las heridas propiciaba un ambiente óptimo para ellas y así mejora el proceso de cicatrización. ¿Qué otras ventajas tiene? Aumenta el aporte de oxígeno en las heridas, se tiene un mejor control del exudado, hay una menor exposición a infecciones, ya que las heridas se mantienen cubiertas, hay un menor número de recambios en los apósitos y hay una reducción de costos. Ahora, ¿quién le dice parches a los apósitos? ¿Cuántas veces le dicen, ay, necesito un parche? O los médicos llegan conmigo y, oiga, me dicen jefa, pero, oiga, jefa, es que necesito que le ponga un parche a este paciente. ¿Un parche dónde? ¿Tiene llantas o qué el paciente, no? O sea, no se vale, hay que mencionar las cosas como los profesionales que somos. De ahora en adelante no son parches, son apósitos, ¿sale? Y de estos apósitos, pues existen muchísimos. Un apósito se define como un material que entra en contacto directo con la herida y nos va a prevenir complicaciones y nos va a ayudar a promover la cicatrización en ellas. Existe una gran clasificación, como ya les mencioné, de apósitos. Hoy en día seguramente se está descubriendo otro, se está dando a conocer otro apósito, otro material en este tipo de exposiciones. Pero bueno, les voy a decir a grandes rasgos cómo los clasifican. De acuerdo a su orden de uso, tenemos lo que son los apósitos primarios, secundarios y terciarios. Cuando ustedes llegan a hacer una curación, digamos que le colocan al paciente, no sé, una gasa vaselinada en una herida, posteriormente colocan una gasa estéril, seca, posteriormente se coloca un vendaje. Entonces, ese es el orden en el que se le va a dar el nombre al apósito. El apósito que quede en contacto con la herida va a ser el primario, ¿sale? De acuerdo a su complejidad, se dividen en apósitos tradicionales y avanzados. Los tradicionales son los que encontramos en todas esas clínicas de heridas de primer y segundo nivel. Bueno, en segundo nivel llega a haber también apósitos avanzados, pero en primer nivel difícilmente podemos ver este tipo de apósitos. A eso se les llaman apósitos tradicionales. Y ya los avanzados, pues son todos aquellos apósitos industrializados que tenemos al alcance en un segundo nivel o en un tercer nivel. Se dividen también de acuerdo a su naturaleza de material, pueden ser naturales o sintéticos. Naturales, por decir, como lo es el colágeno, apósitos de colágeno se consideran apósitos naturales. También los alginatos, nada más que a veces a los alginatos se les agrega sodio y calcio, entonces están entre los naturales y los sintéticos. Y pues todos los sintéticos son aquellos que son procesados para un bien sin propiedades específicas en las heridas, ¿sale? Tenemos también lo que son apósitos pasivos y apósitos interactivos. Pasivos son aquellos que no tienen ninguna función biológica en las heridas, como lo es las gasas, los apósitos, las vendas, las compresas, no tienen ningún tipo de componente, ¿sale? Y los interactivos son aquellos que aceleran el proceso de cicatrización. Estos pueden ser películas transparentes, hidrogeles, hidrocoloides, espumas, todos ellos nos encaminan a tener un desbridamiento autolítico. El desbridamiento autolítico es el propio desbridamiento que la herida tiene en nuestro cuerpo sin necesidad de ponerle nada, solamente lo cubrimos y el cuerpo va a desbridar lo que sea necesario y a eso nos ayudan este tipo de apósitos. Por su efecto terapéutico hay una gran gama, estos son solo algunos.
Hay apósitos desbridantes, como lo son los hidrogeles, la colagenasa, los hidrocoloides, la miel. La miel la pueden utilizar en cualquier proceso de la cicatrización, tiene muchas propiedades y hoy en día hay muchas presentaciones de ella. Está en geles, en apósitos, incluso en las bolsas de estomas también. También tenemos apósitos para el manejo de los exudados. Principalmente son las espumas aquí, las hidrofibras, los apósitos hidrocelulares y bueno, también para la formación de tejido de granulación. Hay hemoglobina en aerosol, que es una maravilla para las heridas. Hay hidrofibras también que se usan para formar el tejido. Los apósitos tipo DAC, que funcionan como una red de atrapanmoscas, dice una compañera, o sea, como que atrapa a los microorganismos que se lleguen a encontrar en las heridas y después se pueden retirar. La miel nuevamente, y pues también hay diversos materiales como gasas impregnadas con antimicrobianos o antibióticos. Tenemos también apósitos hemostáticos, los alginatos que contienen calcio nos pueden ayudar como apósitos hemostáticos. Tenemos el satín hemostático y la gasa hemostática. También tenemos apósitos que nos ayudan en el proceso de epitelización. Esto cuando ya la herida está por salir, le decimos nosotros, ya hay un tejido de granulación muy bonito, ya lo único que falta es un besito para que sane. Entonces les ponemos este tipo de apósitos que son los aloinjertos o matrices celulares hechas a base de colágeno o ácido polipéptico, como lo es el famoso Supratel. Este está diseñado, por ejemplo, para los pacientes quemados, es el que más se llega a utilizar, o el EpiFast. Son de los apósitos que yo podría como mencionarles que también les ayudan a ese tipo de pacientes, ¿sale? ¿Y quién conoce de aquí la caraya? ¿Alguien ha oído hablar de la caraya? Ok. En mi hospital es uno de los mayores apósitos que usamos. Es un hidrocoloide natural. La goma de caraya se produce en árboles que se dan en la India. Se dice que también aquí en el estado de Sinaloa han empezado a sembrarlos, pero pues no hay como un dato específico. La caraya se extrae de la corteza de estos árboles, posteriormente se procesa y queda hecha como un polvo, que es el que se ve en la imagen, y esa es la que nosotros utilizamos. En nuestro servicio la preparamos con glicerina o miel o agua de rosas y nos queda como una placa de goma, que posteriormente se las voy a mostrar cómo es que la usamos. Tiene diversos usos. La caraya no solo se usa para las heridas, también tiene usos cosméticos, usos comestibles. Incluso yo creo que la han probado y ni siquiera se han dado cuenta. La caraya tiene muchos usos. Y bueno, en cuanto a los usos en las heridas, es un protector cutáneo natural, nos ayuda a regenerar la piel y absorber cuando hay heridas muy exudativas que no podemos manejar con apósitos avanzados que ya les mencioné, utilizamos la caraya. En el caso del paciente oncológico, a veces no podemos utilizar los apósitos que ya los acabo de contar. ¿Por qué? Porque de alguna manera alimentamos el cáncer que los pacientes tienen. Entonces, no podemos hacer eso, tenemos que optar por esta opción y les ayuda. Es más lento, pero les ayuda. Y también, pues no dejaremos de lado lo que es la terapia de presión negativa, que es un tema, también un mundo de tema, pero bueno, no hay que dejarla de mencionar. También es parte del manejo avanzado de las heridas. Ahora, las heridas y los estomas siempre han ido de la mano. Tenemos diversos tipos de estomas. Tenemos estomas de respiración, de alimentación y de eliminación. En este caso nos enfocaremos a los estomas de eliminación, lo que son las ileostomías, colostomías y estomas urinarios. Un estoma, como viene de la palabra griego que significa boca, estomon, y la creación de los estomas surgió a finales del siglo XVIII, cuando había obstrucciones en los pacientes. Fue como la opción que se tuvo y de ahí a hoy en día es lo que se utiliza para este tipo de complicaciones y muchos más. Se define como una derivación de una víscera hueca
hacia la piel de forma quirúrgica, es decir, extraen una parte del cuerpo a través de la pared abdominal, la pared en la tráquea y demás, ¿vale? Su elaboración, como todos los procedimientos, pues implica ciertas complicaciones que también más adelante se las voy a mencionar, y estas a su vez pues prolongan la estancia hospitalaria, los costos, todo aumenta, ¿sale? Estas son algunas de las indicaciones para los que se realizan los estomas, procesos neoplásicos, ya sea de colon, de vejiga, de recto. También se indican cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis o enfermedad de Crohn, protección para una anastomosis, cuando llegan a unir algún intestino ahí por alguna otra situación y quieren dejar descansar en su intestino, se hace una colostomía o una ileostomía como protección. Cuando hay obstrucciones, cuando hay traumatismos o cuando hay estenosis en el caso de los urinarios, de la uretra o cuando hay litiasis urinaria también, y cuando hay malformaciones congénitas. De los estomas de eliminación, los podemos clasificar en 3, para que no se lleven sorpresas cuando estén en algún hospital y sepan identificarlos. Hay estomas que vienen desde el riñón, son las nefrostomías y las pielostomías. Esas no son tan frecuentes, son más frecuentes las nefrostomías. Y hay también estomas que vienen del uréter, son las ureterostomías o lo que es la ureterilostomía o también llamada conducto ileal. Y posteriormente, cuando hay estomas a nivel de vejiga, pues está la cistostomía o ahí no alcanzo a leer ahí, pero bueno, también viene directo de la vejiga, ¿vale? Los más frecuentes son el conducto ileal, las nefrostomías y las ureterostomías. En cuanto a los estomas de eliminación, pues tenemos lo que son las ileostomías y las colostomías. Las colostomías reciben el nombre de acuerdo en donde se realiza. Si nosotros la realizamos, si se realiza a nivel del ciego del intestino grueso, se va a llamar cecostomía. Posteriormente, de acuerdo al nivel del intestino grueso en donde se realice, pues va a llevar su apellido: colostomía ascendente, colostomía transversa, colostomía descendente, y por último en el recto la sigmoidestomía. En el ilion se realiza lo que es la ileostomía. De acuerdo a esta clasificación, también se identifica el tipo de efluente que va a tener. Si realizan una colostomía a nivel de sigmoides, sus heces van a estar formadas. Si se realiza una ileostomía, sus heces van a estar líquidas. Y se toma en cuenta este tipo de efluente para definir si ese gasto va a ser irritante o no para los pacientes. Ahora, de estos, también hay que ver si tienen una o dos bocas. A veces los hacen, como se muestra en la imagen, con una boca o a veces con dos. No quiere decir que de las dos les vaya a salir gasto, sin embargo, la otra se considera fístula mucosa y solo una queda funcionando. Para que no se lleven sorpresas cuando lleguen a ver este tipo de estomas, pues son de dos bocas o en asa. Llegan a utilizar algo que se llama tutor, lo ponen en medio. Esto es como, le digo yo a los pacientes, es como un salvavidas para los estomas, para que no se hundan mientras dura el proceso de cicatrización. Ahora, ¿qué vamos a valorar en un estoma? En un estoma vamos a valorar su tamaño, su altura, su forma, su color, el tipo de mucosa que tiene, si está húmeda, si está edematizada, si hay una elevación a partir de 5 centímetros. Bueno, el estoma normal mide de 2.5 a 5 centímetros. Eso es considerable una altura regular. Posteriormente, si está más arriba de 5 centímetros, lo consideramos un prolapso. Si está a menos, se considera un estoma de bajo perfil o plano. Tenemos que también valorar lo que es la unión mucocutánea. Cuando recién los operan, los estomas tienen que quedar bien adheridos a la piel. Cuando no hay esta buena unión, se considera una complicación. Tenemos que considerar también la piel periestomal. Esto es muy importante y es una de las complicaciones más severas de los pacientes, pero hay que cuidar mucho la piel periestomal porque ahí es donde vamos a estar pegando todos los dispositivos. Si no cuidamos esa piel, pues imagínense cómo va a estar el paciente.
dentro de la práctica avanzada para el manejo de los estomas, tenemos diversas herramientas. Esta es una de ellas solamente, que la arrojó una marca. Nos ayuda a valorar, es como un algoritmo, nos ayuda a valorar qué tipo de dispositivo podemos recomendar a los pacientes, de acuerdo al lugar donde se realiza el estoma, de acuerdo a dónde está abocado el estoma y si la persona tiene pliegues, si su abdomen es plano y demás. Con esto nosotros podemos decirle a los pacientes que pueden usar un equipo plano o convexo, que pueden usar tal dispositivo, pero tenemos que tener una guía, ¿sale? No nada más vamos a recomendar bolsitas por usarlas, tenemos que ver qué tipo de dispositivo ocupa nuestro paciente. Es muy importante también educar a los pacientes. Nosotros tratamos de darnos el tiempo para darles una buena capacitación y que ellos se adiestren en el cambio de sus dispositivos, porque pues debido a la alta población que hay con este tipo de enfermedades, pues no tenemos el tiempo para estar cambiándole sus dispositivos a todos los pacientes que nos llegan a la consulta. Entonces, destinamos una de nuestras sesiones para darles esa capacitación y toda la información que requieran. Sigue siendo un objetivo en nuestra clínica darles esta capacitación desde antes. Considero que es importante que los pacientes sepan a lo que se enfrentan y vayan manejando todos estos materiales desde antes, no cuando ya tenían el estoma, porque si no genera un alto impacto para ellos, ¿sale? Como les decía, existen varias complicaciones para los estomas. Esta es una de las herramientas que se creó para evaluar la más frecuente, que es la dermatitis periestomal. Aquí podemos evaluar en sus 4 cuadrantes de la piel periestomal qué tipo de lesión tiene, por mencionar alguna. Este se llama instrumento Sachs. Estas imágenes son de esas complicaciones de las que más nos llegan al hospital. Primeramente tenemos que la necrosis. Estas pueden ser se dan de forma inmediata, recién que los operan a los pacientes. Deja de haber un riego sanguíneo en el estómago y pues se considera una reintervención quirúrgica para su tratamiento. Puede haber hemorragias de la separación mucocutánea, que es lo que les platicaba hace un momento. Las suturas no se sostienen bien a la piel y el estómago se comienza a separar de ella y pues hay un grave riesgo de infección, porque todo el efluente que salga del estómago se va a ir hacia ese espacio y eso es lo que nos corresponde a nosotros cuidar. Ahí lo que hacemos es usar apósitos avanzados antimicrobianos, cubrir y aislar de alguna manera el estómago para que todo ese efluente no caiga ahí. Tenemos también en los estomas urinarios, pues una de las mayores complicaciones es la estenosis, cuando se cierra el estómago. El prolapso, yo creo que el prolapso que más he visto ha sido como de 40 centímetros, un paciente que nos llegó con su intestino por fuera, casi 40 centímetros. Aquí pues no hay otra opción más que hacer un estoma nuevamente o reconfigurarlo quirúrgicamente. También tenemos lo que es la hernia periestomal, depósitos de cristales en aquellos estomas urinarios. De acuerdo a lo que gastan este tipo de estomas, pues se crean estos depósitos que en nuestra consulta los hemos tratado con nitrato de plata o vinagre. También tenemos la complicación de lo que es el estoma retraído o plano. Aquí es cuando indicamos nosotros el uso de dispositivos convexos. Y la fístula, imagínense que tienen al estoma y su estoma hijito aquí abajo. Eso es una fístula, sale popó de un lado y popó del otro, ¿vale? Estas son imágenes de lo que corresponde a la dermatitis. Puede ser de diversos orígenes, puede ser mecánica por el mal uso de los dispositivos, alérgica a algún tipo de material que se utilice, puede ser micótico-bacteriana cuando no se cambian los dispositivos a tiempo. Nosotros les damos un tiempo de 7 días a esos dispositivos. Si no los cambiamos a tiempo, se puede generar esto, que es una micosis o un asentamiento de bacterias alrededor del estómago. También tenemos lo que es la dermatitis química, que es cuando no hay también un buen manejo de los dispositivos, todo el efluente del paciente va a quemar esa piel. Y pues en el caso del paciente oncológico, otra de las complicaciones que nos llegan son las recidivas de tumores.
y los granulomas. Muchas de estas complicaciones nosotros podemos evitarlas si tenemos ese abordaje del que les hablaba antes de que operen a los pacientes. Y también existe algo que se llama marcaje quirúrgico. En el caso de la realización de los estomas, se debe de hacer este tipo de marcaje para saber en dónde es viable hacer el estoma al paciente, porque no es lo mismo que lo tienen en el quirófano acostado al paciente, van y hacen el estoma, y cuando el paciente llega a su cama de piso, pues se sienta y el estoma queda todo aplastado porque se lo hicieron en pliegues. Entonces es muy importante tener en cuenta este marcaje para este tipo de pacientes, y pues muchas de esas complicaciones se evitarían si hacemos ese trabajo. Este es el caso de una paciente que nos llegó con este tipo de dermatitis. Quisimos pensar que fue una dermatitis alérgica. La tratamos con apósitos avanzados, como lo fue un aloinjerto, y también manejamos lo que fue la caraya para proteger y para que el dispositivo se pudiera adherir a su piel. Sí, fácil si no hubiéramos tenido acceso a este tipo de dispositivos. Esta es otra paciente. Quise mostrarles esto para que conozcan un poco lo que es la caraya y cómo la manejamos en este tercer nivel. Es una paciente también de cáncer de colon, tiene diversos drenajes. Ahí nuestro reto pues era aislar ese estoma, el que se ve en medio, está a nivel de mesogastrio. Ese estoma es el que está funcional, los otros dos son fístulas, es decir, nada más sacan moquito, no tienen ninguna otra función. Pero imagínense, todas las heces fecales estaban yendo a su herida, y así es como empezamos a tratarla nosotros. Lo primero que hicimos fue limpiar todo el lecho de la herida, valorar qué tipo de tejido tenía, y posteriormente, se colocó algo que se llama condón de Rivera, que es también una técnica avanzada para aislar el estoma y que no estuviera el efluente tocando la herida, y de esta manera evitar que se contamine. Se coloca el condón de Rivera, se pone un doble condón alrededor del estoma, se sutura, posteriormente colocamos lo que es un apósito avanzado dentro de la herida, encima colocamos lo que es la caraya, que es la placa que les comentaba que nos sirve para aislar las heridas, y dejamos por fuera lo que es el condón. El condón simplemente va a ser como una manguerita, como un conducto para el estoma, para que todas esas fecales no se vayan a la herida, sino a otro lado. Y por último, pues lo que hacemos es aislarlo con dispositivos, los mismos dispositivos que usamos para las bolsas de estomas. Por último, tenemos este otro caso de un paciente también con herida abdominal dehiscente. Aparentemente aquí, en esta primera imagen, ya había cerrado, sin embargo hizo algo que se llama cierre en falso, es decir, cierra por encima la epidermis, pero por debajo está la herida totalmente abierta. Evolucionó, la herida se abrió, empezamos a limpiar también con ayuda de apósitos avanzados, y hoy en día es la última imagen que tenemos. No, perdón, esta. Aquí ya estaba para cerrar, y fue cuando colocamos el Supratel, y esto nos ayudó a terminar de cerrar su herida. Y bueno, ¿a qué voy con esto? A que yo los invito a que si tienen oportunidad de estar en alguna clínica de heridas a nivel avanzado, pues no se queden con las ganas de preguntar, de intervenir. Nosotros, en lo personal, en nuestro hospital, estamos muy dispuestos siempre para ayudarle a todos los estudiantes, a enseñarles, y pues también es una retroalimentación, porque a veces ustedes acuden a este tipo de eventos que a veces nosotros ya trabajando no tenemos oportunidad, y también surgen ideas, ¿no? Es una retroalimentación constante. Bueno, como conclusión, pues es muy importante el rol que tenemos nosotros de enfermería, no solo en la curación física, sino también en la educación, prevención de complicaciones y mejora de la calidad de vida de los pacientes. La aplicación de estas nuevas terapias, materiales innovadores y productos basados en evidencia han permitido obtener esos mejores resultados,
clínicos y reducir los tiempos de recuperación en los pacientes. Sin embargo, el verdadero reto pues es poner a la práctica toda esa capacidad que nosotros tenemos y mantenernos en constante actualización para fortalecer nuestro pensamiento crítico y trabajar de forma interdisciplinaria y humanizada. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Perdón, este es mi equipo de trabajo. Es parte de las compañeras que integramos el equipo de módulo de heridas y estomas en siglo XXI. Cuando quieran visitarnos son bienvenidos. Está conformado por enfermeras auxiliares, enfermeras clínicas y enfermeras especialistas. ¿Vale? Y ahora sí, es todo. Gracias. Agradecemos tan importante exposición a la licenciada Giovanna Lisbeth Guzmán Padilla. Y ahora llegó el momento para sus preguntas y la licenciada nos estará respondiendo, entonces solamente necesitan levantar su mano y en breve les proporcionaremos el micrófono para que podamos escuchar sus preguntas. Seguramente hay muchas, entonces vamos a empezar. ¿Pueden levantar su mano, por favor? Ok, tenemos una de ese lado y ahorita les pasan el micro para que puedan ir respondiendo sus preguntas. Hola, buenas tardes. Antes Hola, que buenas nada, tardes. mi pregunta sería, cuando pones los apósitos y los quitas, a la hora de poner lo que es los condones, ¿se cambian cada que hacen, que defecan o se cambian una vez al día? El condón de Rivera no tiene una vida específica, nosotros lo dejamos mientras esté funcional. Entonces, ya que vemos que el condón fuga, cuando nosotros se sutura el condón, se hace lo que es la prueba de fuego, le echamos agüita para ver que no fugue. Si empezamos a ver en cada curación que este condón fuga, se retira y se coloca una vez más en ese momento. Pero si vemos que la mucosa del estómago no es viable ya, así se deja descansar la mucosa. Tenemos otra pregunta de este lado. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Una pregunta, ¿qué pasa cuando se necrosa el intestino? No se oye, mi amor. ¿Sí me escucha? ¿Puedes ponerlo de este modo? Así, no hacia abajo, sino así. Ajá. Buenas tardes. Una pregunta, ¿qué pasa cuando se necrosa el intestino? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando hay una necrosis en el intestino. Pues en ese caso lo tienen que reintervenir al paciente. Obviamente cortan esa parte del intestino que ya no es viable y vuelven a madurar el estómago, si es posible. Si no, cierran ese lugar en donde se quiso realizar ese estómago y lo abren en otro sitio. Muchas gracias. Ok, tenemos otras dos preguntas, una aquí adelante y otra atrás. Entonces, si gustas. ¿Cuántas más preguntas? Como usted me diga. Tiene todavía unos 10 minutos. Sí, las que están aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de los apósitos. Pude observar que en uno de las diapositivas tenían el apósito transparente del Tegaderm como auxiliar en la cicatrización. ¿Esto por qué? ¿Porque prolifera la humedad? Como les mencionaba, existe algo que se llama desbridamiento autolítico, que es el mecanismo propio de nuestro cuerpo para sanar las heridas. Cuando tú pones un curita, por ejemplo, hace esa función, es lo mismo. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es en cuanto a la herida. Estoy en un hospital de ortopedia, pero todavía hacemos las curaciones en seco. Quería ver si en todas las heridas ya es pues sí, es mejor que no sea en seco, o solo en este tipo de heridas tiene que ser igual
se favorece más que sean en seco? Pues de acuerdo a las investigaciones, se dice que la cura húmeda es la mejor opción para las heridas. Yo he visto, por ejemplo, que en ese tipo de heridas de ortopedia, lo que hacen sí es dejarles en seco y les ayuda, pero después tienen un gran riesgo de infectarse. Entonces sí se puede seguir realizando, pero pues obviamente los riesgos aumentan. Ok, y perdón, otra, en cuanto a la miel, creo que hay un poquito de desinformación, o qué tipo de miel es la que se puede como ocupar La para miel las... solamente debe de ser de grado médico. La miel que es de grado médico es la miel de manuka, es de una abeja específica que la cultivan y esa es la miel que se debe de utilizar, no otra. A veces dicen que, no, pues tráeme la miel que tenga la abeja ahí adentro, ¿no? Para verificar que sea pura. Sí la llegan a usar, sí es funcional, pero aumenta ese riesgo de infección en los pacientes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, antes de colocar algún apósito en una herida, no sé, por ejemplo, una úlcera venosa, ¿se puede colocar algún tipo de spray con analgésico? ¿Spray con Bueno, analgésico. anestésico? Ajá, spray, por ejemplo, la lidocaína. Sí, ¿Sí? sí se puede. Ok. La lidocaína se puede utilizar, la que viene en spray, en ese tipo de heridas, siempre y cuando el paciente no sea alérgico. Y también se llega a hacer infiltraciones. Muchas gracias. Ahí creo que sí hubo muchas dudas. Hola, Hola. hola, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes. Solo comentar que sí, el manejo de heridas requiere de especialistas, que esa es la invitación. Veo muchos estudiantes y la idea es que justo nos especialicemos y hacer un énfasis, ¿no? En el manejo de la miel necesitamos que tengan permisos. De lo contrario, cualquier producto que nosotros ocupemos para el manejo avanzado de las heridas requiere de una reglamentación. No podemos, tiene que estar certificado. Hoy hay una miel grado médico y hay marcas comerciales que se dedican a eso, a certificar ese tipo de cosas. Hay una marca en específico, no tengo conflicto de interés, pero tienen que, y hoy no tiene permiso en México, entonces, ojo, nada más, ninguna miel que optemos por ese uso es viable. Recuerde, todo tiene que ser certificado para que yo lo pueda usar, ¿ok? Ok. No sabía de ese dato, pero es bueno saberlo. Muchas gracias. Creo que ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Tenía la pregunta de que cuál sería uno de los factores de prolapso y cómo es que se puede revertir. El prolapso en los pacientes ostomizados se da cuando hacen grandes esfuerzos, incluso cuando tienen tos, se les llega a prolapsar el estómago, cuando cargan cosas de más de 10 kilos. Y la forma de revertirlo, pues como tal, a veces les enseñamos al paciente cómo cambiar sus dispositivos aún teniendo el prolapso. Y los médicos valoran si requieren una reintervención quirúrgica o no, porque no es como tal una urgencia para los pacientes. Muchas gracias. ¿Tiene otra duda? Una pregunta, ¿también una mujer embarazada puede tener ¿Un estoma? un estoma? Sí. ¿Y cuáles serían sus cuidados? Pues mira, no me han tocado pacientes embarazadas realmente en oncología, pero pues supongo que los mismos, solamente vigilar pues el estado de, en este caso, el producto, ¿no? Que no se vea como comprometido, pero sí puede haber. Gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Buenas Tengo tardes. una pregunta. Del tercer paciente que nos presentaste de la herida, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué se le colocó? ¿Qué tipo de apósito se le colocó para que tuviera ese tipo de curación? Colocamos lo que es un apósito de plata, que es antimicrobiano para nosotros. Actualmente esa paciente sigue hospitalizada. Como tal, a mí me hubiera gustado mostrarles el resultado de esto, pero prácticamente lo hice para que vean el manejo que tenemos a nivel hospitalario.
combinando el uso de los apósitos, la caralla y los dispositivos de estomas. Pero sí fue un apósito de plata. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Pueden levantar su mano? Ok, bien. Por ejemplo, cuando se están atendiendo por una herida de diabetes, ¿cuál sería el mejor cuidado? ¿En el hospital o que uno lo haga desde casa? Buena pregunta. Pues lo ideal es que se hagan a nivel hospitalario porque se tiene acceso a todos estos recursos. Lo ideal sería que no existieran ese tipo de lesiones, nosotros podríamos prevenirlas y sería muy importante que toda esta prevención se diera desde un primer nivel. Y por ejemplo, cuando son en adultos mayores, También, o sea, con ayuda de sus familiares se puede dar ese abordaje, educar a los familiares para que tengan esos cuidados. Obviamente cuando hay pacientes que ya no pueden ser ambulatorios, tratados de manera ambulatoria, pues sí lo más recomendable es que los vean en casa. A veces nosotros mismos, cuando los pacientes ya no pueden acudir a consultas, les proporcionamos ciertos materiales para que ellos puedan hacer curaciones en casa y los capacitamos. gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, bien. Pues en nombre del Comité de Medical Expo, agradecemos al especialista en enfermería, Giovanna Lisbeth Guzmán. Así hacemos un pequeño presente y un reconocimiento en nombre de Medical Expo y la despedimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por contribuir. De enfermería le entregamos este presente.